Bienvenidos una vez más a su canal favorito, El Santuario, donde desmenuzamos los entresijos, los secretos mejor guardados y los giros más inesperados de esas series turcas que nos roban el corazón, el sueño y hasta la productividad. Hoy tenemos un vídeo de aquellos que nos dejan con la boca abierta, los ojos como platos y el cerebro haciendo conexiones a la velocidad de la luz. Porque vamos a hablar de giros inesperados que parecen sacados de la manga de un mago, de secretos que salen a la luz con la fuerza de un tsunami, y de cómo esos momentos cruciales, esos puntos de inflexión, cambian por completo el destino de nuestros personajes favoritos, especialmente en lo que respecta a las complejas relaciones materno-filiales. Prepárense para una montaña rusa de emociones, donde pasaremos de la sorpresa al shock, de la indignación a la compasión, porque vamos a explorar cómo una tal Melissa, y digo una tal porque ya verán por qué, desencadenó un giro que lo cambió todo para Kerem y su relación, muchas veces tensa, con su madre. Y no estamos hablando de un caso aislado, de una sola serie, ¿o no? Estamos hablando de un patrón recurrente, de un elemento clave en varias producciones que nos muestran ese poder explosivo que tienen los secretos revelados, especialmente aquellos que involucran a nuestras queridas matriarcas. Así que ya saben, pónganse cómodos, preparen su café turco bien cargado, su té de manzana con un toque de canela, acomódense en su sofá favorito y no se olviden de darle al botoncito de suscribirse, porque aquí encontrarán la mejor dosis de dramas turcos, aderezada con el análisis más completo, la reflexión más profunda y, por supuesto, la pasión más desbordada. Empecemos esta aventura televisiva. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas del universo de esas series turcas que nos han mantenido pegados a la pantalla, con el mando a distancia convertido en nuestra extensión del brazo y la paciencia al borde del colapso. Pero en lugar de simplemente dejarnos llevar por la marea de emociones, vamos a enfocarnos en esos momentos clave, esos puntos de inflexión que actúan como un resorte, haciendo que la trama tome un rumbo completamente inesperado. Un giro de 180 grados que nos deja preguntándonos qué demonios acaba de pasar. Y lo vamos a hacer a través del lente de un personaje que a veces sin quererlo, sin ser el protagonista, ni el villano, ni siquiera el alivio cómico, se convierte en el artífice del cambio, el catalizador de la transformación, esa tal Melissa, o sus equivalentes en otras historias. Para entender la magnitud de lo que les hablo, vamos a empezar con una serie que seguramente ya conocen, que quizás ya han maratoneado de principio a fin varias veces, pero que nos sirve perfecto para ilustrar este punto. Hablo, por supuesto, de la inconfundible Senkalkapm, o en español, Llamas a mi puerta. Sí, esa serie que nos enamoró con el romance de esos dos seres tan distintos, tan opuestos, pero tan magnéticamente atraídos, Eda y Serkan. Esa serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los contratos que se convierten en pasión y en las segundas oportunidades para el corazón. Pero que también nos hizo sufrir, como suele suceder en estas historias, con sus altibajos, sus malentendidos y, por supuesto, sus secretos familiares que amenazan con destruir todo lo que hemos llegado a amar. Senkalkapm es a primera vista una comedia romántica, un cuento de hadas moderno con un toque de humor y mucho encanto. Los protagonistas, como ya saben de memoria, son la carismática Hande Erçel, interpretando a la encantadora, decidida y soñadora Eda YLDZ, y el irresistible Kerem Bürsin, dando vida al frío, calculador y enigmático Serkan Bolat. La trama al inicio gira en torno a su peculiar relación, que comienza como un simple contrato, una farsa para evitar que Eda se case con otro, y un acuerdo de negocios para que Serkan salve su empresa. Pero como suele suceder en estas historias, lo que empezó como un juego, termina convirtiéndose en un amor tan profundo y sincero que nos hace suspirar con cada mirada, con cada roce de manos y con cada declaración de amor. Pero ojo que en medio de todo ese torbellino romántico, entre citas accidentales, besos robados bajo la lluvia y escenas de celos que nos hacen morir de risa, se esconden oscuros secretos y conflictos familiares que marcarán el destino de nuestros protagonistas y pondrán a prueba los límites de su amor. Y aquí es donde entra nuestra protagonista secundaria, la responsable de este vídeo, esa tal Melissa. ¿Quién es Melissa en esta intrincada ecuación? Pues un personaje que, aunque no sea la estrella del show, aunque no se lleve todos los aplausos, tiene un papel crucial en la evolución de la historia, en el desarrollo de los personajes y en el desenlace final. Melissa en un principio se nos presenta como una amiga cercana de Serkan, una mujer segura de sí misma, elegante, exitosa en el mundo de los negocios y que, además, conoce los secretos más oscuros del pasado de la familia Bolat, especialmente aquellos que involucran a la madre de Serkan, Aydan. Y es precisamente esta conexión con el pasado, esta información privilegiada,
lo que la convierte en la portadora de un secreto que cambiará todo para Serkan y, lo que nos interesa en este vídeo, para su relación con su madre. Sin buscarlo intencionalmente, quizás con una mezcla de inconsciencia e intenciones ocultas, Melissa se convierte en la llave que abre la puerta a una verdad oculta, a un secreto que involucra directamente a Serkan y a su madre, Aidan. No voy a entrar en detalles específicos para no arruinar la sorpresa para aquellos pocos que aún no han tenido el placer de ver esta joya turca, pero les puedo adelantar que su participación, aunque breve, es fundamental para que Serkan y Aidan puedan acercarse, para que puedan superar los fantasmas del pasado y para que su relación dé un giro de 180 grados. Es un giro inesperado, un momento de revelación que pone a prueba los lazos familiares, que sacude los cimientos de su relación y que nos muestra que a veces, las personas menos pensadas, aquellas que consideramos insignificantes, pueden ser las que nos ayuden a reconciliarnos con nuestro pasado, a entender nuestro presente y a construir un futuro mejor. Y este patrón, esta dinámica de personajes secundarios que desencadenan grandes cambios, se repite en muchas series turcas. Los guionistas parecen tener una fascinación por esos personajes que viven en las sombras, que no acaparan las cámaras ni los titulares, pero que tienen en sus manos las llaves del destino. Por eso nunca jamás debemos juzgar un libro por su portada, ni una serie por sus protagonistas, ni a un personaje secundario por su aparente insignificancia. Siempre debemos estar atentos con los sentidos alerta a esos personajes que parecen estar de paso, porque nunca jamás sabemos cuándo nos van a sorprender con una revelación que lo cambie todo, con un secreto que haga temblar los cimientos de la historia y que nos haga replantearnos todo lo que creíamos saber. Ahora, vamos a saltar a otra serie, una que quizás sea un poco más oscura y dramática, pero que también nos muestra el inmenso poder de un secreto revelado, el efecto dominó que puede causar una verdad oculta, Kuzgun. En esta serie, que mezcla drama, acción y un toque de romance trágico, tenemos al grandioso, al imponente, al inigualable Bararduk interpretando a Kuzgun, un hombre que regresa a su pasado con un único objetivo, vengarse de aquellos que destruyeron su vida, que le robaron su infancia y que lo condenaron a vivir en las sombras. Y en este camino de venganza, este sendero de espinas y dolor, se cruza con la bella, indomable y talentosa Burcu Biricik, quien da vida a Dila, una mujer que será el motor de su conflicto interno, la encarnación de sus dudas, la personificación de su amor y su mayor obstáculo al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver Kuzgun con nuestra amiga Melissa y con nuestro tema central de los secretos que cambian todo? Pues aunque no hay una Melissa como tal, un personaje con ese nombre específico en esta historia, sí hay un personaje, una mujer del pasado, cuya identidad se mantiene oculta durante gran parte de la trama, y que cuando finalmente se revela, termina siendo el detonante para un acercamiento crucial, un acercamiento que creíamos imposible, entre Kuzgun y su propia madre. La revelación de esa identidad, ese secreto guardado durante años, es un golpe directo al corazón de Kuzgun, una daga que atraviesa su armadura de venganza y lo obliga a replantearse toda su vida, todos sus planes y, sobre todo, su relación con su madre. Es otro ejemplo contundente de cómo un giro inesperado, una pieza clave que se revela en el momento justo, puede cambiar por completo el rumbo de la historia y el destino de los personajes, transformando el odio en amor, la venganza en perdón y la oscuridad en luz. Kuzgun es un drama intenso, un viaje a las entrañas de un alma atormentada, un recordatorio constante de que el pasado siempre vuelve, de una u otra forma, para saldar cuentas, para exigir justicia y, en algunos casos, para ofrecer una segunda oportunidad. Y al igual que en Senkalkapm, vemos como los secretos familiares, esas verdades ocultas que se transmiten de generación en generación, son los que marcan la diferencia, los que determinan el rumbo de la historia y los que nos muestran la fragilidad, la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Y ojo, no es que todas las series turcas sigan este patrón al pie de la letra, no estamos diciendo que cada guionista tenga un manual secreto que le obliga a incluir giros inesperados y secretos revelados en cada episodio. Lo que sí es innegable es que estos recursos son una herramienta muy utilizada, una estrategia narrativa que los guionistas emplean con mucha frecuencia para mantenernos enganchados a la pantalla, para hacernos sufrir, para hacernos llorar, pero también para hacernos disfrutar con los cambios que se producen, con las sorpresas que nos depara la trama y con las segundas oportunidades que a veces la vida nos ofrece. Y hablando de cambios inesperados, no podemos dejar de mencionar Eyleb Eyleb, una serie que nos muestra la fuerza de las mujeres frente a la adversidad, su capacidad de resiliencia y su lucha incansable por encontrar la felicidad. Eyleb Eyleb, protagonizada por tres actrices de enorme talento como Demet Evgar, Azar Ergüclü y Dilan Cizekdeniz,
nos cuenta la historia de 3 mujeres cuyas vidas se ven irreversiblemente afectadas por un devastador incendio. Un evento trágico que actúa como punto de inflexión en sus destinos y que las obliga a reconstruir sus vidas, a superar sus miedos y a encontrar la felicidad en un mundo que parece empeñado en hacerles la vida imposible. En esta serie el personaje de Melissa no existe como tal, no hay un personaje con ese nombre y con esas características específicas. Pero sí tenemos un personaje que, al igual que la Melissa que mencionamos al principio, guarda un secreto que termina afectando profundamente la relación entre uno de los personajes principales y su madre. La revelación de ese secreto es un momento de tensión dramática, un punto de inflexión en la historia que nos muestra la complejidad de los vínculos familiares, la importancia del perdón y la necesidad de la reconciliación. Eileb es un drama que nos llega al corazón, que nos muestra la fortaleza de las mujeres y que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza, un camino hacia la redención. Y por supuesto, los giros inesperados y los secretos revelados son elementos que contribuyen a que la historia sea aún más apasionante, más intensa y más memorable. Y podríamos seguir mencionando muchas más series turcas donde vemos este mismo patrón, esta misma estrategia narrativa, personajes que guardan secretos que al salir a la luz, cambian por completo la relación entre otros personajes, especialmente en lo que respecta al vínculo sagrado, aunque muchas veces conflictivo, entre madres e hijos. Pero creo que con estos ejemplos, con estas 3 series que hemos analizado en detalle, ya hemos dejado claro que los giros inesperados son uno de los ingredientes fundamentales, uno de los elementos distintivos de las series turcas, y que esos personajes secundarios, esos que a veces parecen insignificantes, son los que terminan moviendo los hilos del destino, son los que tienen el poder de desencadenar los cambios más drásticos y las transformaciones más profundas. No es una casualidad, no es un capricho del azar, es una decisión consciente de los guionistas, una estrategia narrativa que utilizan para mantenernos pegados a la pantalla y para hacernos sentir una montaña rusa de emociones, que nos hace reír, llorar, gritar y suspirar al mismo tiempo. Y llegamos al final de nuestro viaje por los giros inesperados y los secretos revelados en las series turcas. Hoy hemos visto cómo una tal Melissa y personajes similares en otras series son capaces de desencadenar cambios cruciales en la trama y en las relaciones entre los personajes, especialmente en el vínculo entre Kerem y su madre. Hemos explorado series como Senkalkapm, Kuzgun y Eileb, donde los secretos familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Hemos visto cómo los guionistas utilizan estos recursos para mantenernos enganchados a la pantalla y hacernos sentir una montaña rusa de emociones. Espero que este análisis les haya gustado y que les haya dado una perspectiva diferente sobre esas series turcas que tanto nos apasionan, que les haya ayudado a entender la magia que se esconde detrás de cada giro inesperado, de cada secreto revelado. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en un vídeo más de este canal, por ser parte de esta gran familia de adictos a las series turcas. Su apoyo es fundamental, su pasión es contagiosa y su participación es lo que me motiva a seguir creando contenido sobre esas historias que nos hacen soñar, que nos hacen reflexionar y que en algunos casos nos cambian la vida. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo contándome cuáles son sus series turcas favoritas que también tienen estos giros inesperados y qué personaje, al estilo de la tal Melissa, les ha sorprendido más. ¿Qué personaje secundario se ha ganado su corazón a base de secretos revelados y transformaciones inesperadas? Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos adictos a las novelas turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el universo turco, para seguir descubriendo juntos los secretos mejor guardados de nuestras series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima.